eh, la grabación. Como decía, bienvenidos a todos a este nuevo webinar que hemos realizado. Hoy hablaremos sobre la figura del DPO. Sí que avanzaros que tenemos la idea de hacer varios webinars relacionados con esta figura. Este primero nos vamos a centrar más en explicar pues, de dónde viene, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Pero ya os avanzamos que la idea es definir un poquito más y ahondar en diferentes webinars pues en estas figuras y en el trabajo que realiza, ¿no? Para empezar, sí que hacer mención a que ayer estábamos de cumpleaños, no hemos podido hacer coincidir este webinar con el día del cumpleaños de regalamento. Tuvimos otro webinar ayer, también muy interesante, en este caso en colaboración con AESIC, en el que abordábamos pues, bueno, los nuevos retos del DPO y que si estáis interesados lo podéis ver en la web de AESIC porque creo que ya está colgado. Así que después de hacer una mini fiesta y un recordatorio a esos 5 años que ya tenemos y que ya trabajamos con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, 3 años desde su entrada en vigor, vamos a adentrarnos en lo que es la figura del DPO. Antes de ello, ¿qué es Audia? Para los que nos conozcan, pues fenomenal, ya saben que nos configuramos en 6 áreas, por así decir, un área de ciberseguridad, un área de riesgos y cumplimientos, derecho digital, la área de privacidad, otra área de formación en la que tenemos una plataforma muy chula, por cierto, que se llama Esciber, en la que pues sean cursos, en fin, toda la parte que tenemos también para la formación in company o la formación que se quiere hacer online, un montón de recursos de concienciación que os animo a que le echéis un vistazo también para cursos propios que queráis hacer como para campañas de concienciación en vuestras entidades. Y luego tenemos el área de talent también, en la que bueno, prestamos determinados servicios respecto a los recursos humanos, ¿vale? Una vez ya presentado Audia, me presento yo, soy Irene Martínez González, trabajo en el área de privacidad en Audia. Bueno, me especialicé en su día en tecnologías de la información y comunicación. Ya llevaba 6 años también en el área de propiedad industrial intelectual y bueno, compagino todo esto en Audia y prestando nuestros servicios también un poco de manera global, como habéis podido ver, con todas esas patas que forman Audia. ¿Qué vamos a ver hoy? Rápido, ya sabéis que no nos gustan los webinars muy largos, que nos vamos, sino que sean 40 minutos en los que abordamos los temas más importantes y que no se os hagan aburridos. Al final, si queréis, habrá un tiempo para preguntas. Si no nos da tiempo, siempre las contestamos a posteriori. Normalmente nos suele dar tiempo y hacemos algún diálogo, pero es verdad que hoy hemos metido un montón de cosas que quizá no nos deje tanto tiempo hacer ese diálogo o preguntas. En cualquier caso, realizarlas, que bueno, tenemos un equipo que luego las abordaremos todas y las enviaremos por correo. Contexto: ¿cuándo debe nombrarse? Competencias, conocimientos y características del DPO. ¿Cómo nombrar un DPO? Si hay un DPO externo, un DPO interno, ¿qué formas hay de DPO? ¿No? Que también hay muchas cuestiones a este respecto. ¿Cómo se comunica el DPO? La situación actual y algunas conclusiones del DPO, sobre todo durante este tiempo y abordando que ayer estuvimos de cumpleaños, ¿no? Como pongo aquí, entre otras obligaciones, el Reglamento General de Protección de Datos exige a los encargados y responsables del tratamiento de datos que apliquen medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar esa seguridad de los datos personales. Bueno, pues una de esas medidas en muchas entidades es nombrar a un responsable de protección de datos, que es lo que se llama el delegado de protección de datos o DPO por sus siglas
en inglés. Nosotros siempre lo utilizamos como DPO, no sé por qué, es también DPD, pero nos hemos quedado con las siglas en inglés, que es lo que, como lo veréis, nombrado durante el webinar. Se recoge en los artículos 37 a 39 del Reglamento General de Protección de Datos. En estos artículos veo cuándo debe nombrarse un DPO, la naturaleza de su posición en las entidades y las tareas o funciones que debe de desempeñar. ¿Cuándo debe nombrarse un DPO? Deben designar un DPO, los responsables y encargados del tratamiento. Ya sabéis, estas dos figuras también del reglamento, las entidades, que las entidades pueden ser o responsables o encargados o en ocasiones responsables y encargados, pues esas entidades deben designar un DPO si el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad o un organismo público, las administraciones públicas. Las actividades principales del responsable o del encargado consisten en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesado a gran escala. Eso siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las cámaras del metro que están constantemente cogiendo imágenes, como este, hay muchísimos ejemplos de empresas que realizan una observación habitual y sistemática de los usuarios a gran escala. El concepto de gran escala me pararía aquí, pero bueno, es interesante también que valoréis ese concepto de gran escala a la hora de valorar este requisito para nombrar o no un DPO. Las actividades principales del responsable encargado consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con el arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales, por ejemplo, hospitales, etc. Hay muchos más ejemplos también. No debemos olvidar que, aparte de nuestro Reglamento General de Protección de Datos, a finales de 2018 se aprobó nuestra normativa nacional, nuestra LOPD-GDD, con ese título que también nos metieron por ahí, nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, que en su artículo 34 desarrolla un listado por los que las entidades, además de por estos 3 puntos que nos ha dicho RGPD, debemos de nombrar un DPO. Entonces, ¿quién debe además designar un DPO? Bueno, pues los colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes que ofrezcan enseñanzas, las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala, volvemos con este concepto que como veis salen en bastantes apartados, perfiles de los usuarios del servicio. Las entidades incluidas, bueno, en el artículo 1 de la Ley 10/2014, que tiene que ver con la supervisión y solvencia con las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito. Seguimos, como veis, es un listado un poco más exhaustivo y más largo que los que nos pone RGPD, ¿no? Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado de valores, los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural, las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de solvencia patrimonial y de crédito, ¿vale? También para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. También las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo de investigación comercial y mercado, cuando lleven a cabo tratamientos basados, pues, bueno, esos perfilados de intereses, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los centros sanitarios, esto ya lo hemos adelantado, y sí que aquí hay una excepción respecto a los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual, ¿vale? En este caso, no estarían obligados a designar un delegado de protección de datos. También, cuando haya entidades que tengan como uno de sus objetivos la emisión
de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas, operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, las empresas de seguridad privada, las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad, ¿vale? Hemos visto ahí porque siempre preguntan ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Estoy dentro? No. Ya anteriormente, estos años de atrás, yo creo que ya no tanto, había mucho interés, ¿no?, por parte de empresas de crear esa necesidad de que las entidades tuvieran un DPO o crear esa necesidad que lo tienes que nombrar y demás. Y realmente ya habéis visto que está bastante estipulado qué empresas deben de nombrarlo, ¿no? Y en las que tengamos dudas simplemente hay que analizar pues esos conceptos que no nos quedan claros y ver si realmente tenemos que nombrar a esta figura obligatoriamente o no, ¿vale? Como digo aquí, si vuestra empresa no se encuentra enmarcada entre las anteriores, ¿no?, todos estos listados que hemos puesto, no estás obligado a designar un DPO, pero puedes hacerlo de forma voluntaria como medida proactiva para garantizar el cumplimiento de la normativa. Y además supone un atenuante ante una posible sanción, como lo dice el 76.1g de nuestra LPDGD, ¿vale? Lo que hemos visto durante estos últimos 3 años, sobre todo desde que entró en vigor, es que, y ahora lo valoraremos un poquito más adelante, es que cada vez las entidades han nombrado un DPO de forma voluntaria, sobre todo por esa gobernanza del dato, ¿no?, por tener una persona que se responsabilice y que tenga ese control, ¿no?, de los datos, de lo que se hace, de cómo, de ese cumplimiento. Entonces, bueno, sí que hemos notado que ha aumentado las entidades que, aun no estar obligadas o no estar dentro de ninguno de los requisitos, lo han nombrado de manera voluntaria, ¿vale? Como pongo aquí, se debe destacar que el DPO constituye un medio para la resolución amistosa de reclamaciones y actuará como interlocutor de la organización ante la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuál es su posición en la entidad? Eso también es muy importante y no lo he dejado, ¿no? Podría haberlo dejado, pero es importante sobre todo porque lo que más ha costado durante este tiempo es cómo se ve la figura del DPO, qué recursos se le da y esa posición dentro de la entidad. Cómo ha habido una mejora, cómo antes, bueno, no se conocía, no se sabía sus funciones, si había que preguntarle, si no, ¿no? Cómo hemos visto que ha avanzado esa posición en la entidad. De hecho, el artículo 38, como ponemos aquí, dice que el responsable y el encargado del tratamiento garantizará que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Esto es muy importante y lo veremos al final del todo porque también ha cambiado. Muchas veces al DPO se le comentaban determinados proyectos o cosas que iban a salir ya o ideas que había en negocio, etcétera, cuando ya iban a salir, ¿no?, sin haber contado con la opinión o con el análisis del DPO, sobre todo en proyectos que tendrían que ver con el tratamiento de datos de carácter personal. También establece que la posición del DPO la entidad respaldará al delegado de protección de datos en el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento. O sea, al final no se le debe de ocultar nada, todo lo contrario, lo debe de saber todo lo que pasa con los datos, su trazabilidad, de dónde viene, etcétera, etcétera, porque además es su labor, ¿vale? Y para poder hacer bien sus funciones tiene que contar pues con todos estos recursos. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. Por esto, luego lo ligaremos con un poquito más adelante con otra casuística, que es esa independencia, ¿no?, que tiene que tener el DPO
y que no puede recibir ninguna instrucción sobre lo que se debe o no hacer, cuando él lo que debe de valorar es si está bien o lo hacemos, o sea, si lo hacemos bien o no, no que tenga que recibir instrucciones sobre lo que se debe de hacer. No será destituido ni sancionado, muy importante también, siempre nos hacen esta pregunta, por el responsable o encargado por desempeñar sus funciones. Otra cosa es que se dedique a hacer funciones que estén fuera, ¿no?, de lo que es el delegado de protección de datos. Y rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado, ¿vale? Es muy importante que todos los asuntos del DPO lleguen donde tienen que llegar y donde se van a tomar las decisiones, ¿vale? Además de esto, los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos. Normalmente veréis en las políticas de privacidad, la documentación que firmáis, que cuando hay un DPO nombrado siempre aparece la dirección de correo del delegado de protección de datos. Pues puedes contactar con nuestro delegado de protección de datos a dpo, en nuestro caso, @audia.es, por ejemplo, ¿vale? Estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones. Podrá desempeñar otras funciones y cometidos, porque esto también hay mucho conflicto, ¿no? En plan de, pero solo puedo ser del DPO. Bueno, no, puede desempeñar otras funciones dentro de la entidad y cometidos, pero ojo, esas funciones y esos cometidos no tienen que entrar en conflicto con tus funciones como DPO, ¿vale? Ahora lo vamos a ver algunos ejemplos también y de esos ejemplos de incompatibilidad de puestos, ¿no?, con el DPO. ¿Cuáles son sus competencias? El artículo 39, 37, 38, vamos a por el 39. Este establece que las tareas del DPO deben incluir actuar como interlocutor ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante los ciudadanos afectados, como hemos dicho, informar y asesorar sobre las obligaciones respecto a los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen en la empresa, en la entidad, en la administración pública, supervisar el cumplimiento de la normativa y de las políticas internas de la empresa. Por eso el DPO siempre está trabajando siempre, constantemente, ¿no? Está revisando, analizando si hay un cambio de políticas, debe de velar porque se modifiquen esas políticas, porque se publiquen convenientemente, etcétera, etcétera, ¿vale? Asesorar en la realización de evaluaciones de impacto de los PIAs, ¿vale? De cuándo hay que hacer ese análisis previo antes de realizar un tratamiento en la entidad. Ya sabéis que las evaluaciones de impacto también se realizan en torno o cuando se dan unos requisitos, no vamos a hablar de eso, podríamos tener otro webinar sobre las evaluaciones de impacto y cómo llevar a cabo ese análisis de riesgo para la privacidad y para la seguridad. Eso lo dejamos para otro, que además me parece muy interesante. Documentar las posibles vulnerabilidades que aparecen en materia de protección de datos y comunicarnos a dirección constantemente. Todo lo que vea, todas las debilidades, todas las necesidades, fallos, mejoras, tienes que comunicarlo, ¿no? Pues hacer sus informes, comunicar determinadas vulnerabilidades, poner o dar esas instrucciones o recomendaciones para eliminarlo y, por supuesto, cooperar con la autoridad de control, ¿vale? Esas son, como decíamos aquí, las competencias que luego dentro de estas competencias, que está muy bien, y ahora lo uno con lo que os decía al principio del webinar y por qué sería interesante, pues, y estamos pensando en hacer otros webinars sobre la figura del DPO, es porque en ocasiones eso está muy bien, esas son las tareas, ¿no? Pero la problemática viene a la hora de materializar, cómo yo materializo, teniendo en cuenta los principios de la normativa del RGPD, las características de mi empresa y estas tareas, cómo yo las materializo, ¿no? Entonces sí que nos gustaría profundizar y echar una mano pues a esos nuevos DPOs o a los que ya llevan más tiempo en las entidades, en cómo se materializan todo esto, ¿no? Haciendo que con determinadas acciones, ¿vale? Entonces, bueno,
Hoy no vamos a llevarlo por ahí, pero sí que os lo quería comentar para que estuvierais atentos en los próximos webinars, en los que además nos gustaría contar como invitados algunos DPO de otras entidades. ¿Qué conocimientos y características debe de tener? Otra de las preguntas que siempre se hace. El RGPD no especifica la cualificación profesional que debe de tener en cuenta a la hora de designar el DPO, ¿vale? Debe de considerarse, como pongo aquí, que los DPO deben tener conocimiento de las leyes y prácticas de protección de datos, tanto nacionales como europeas, y una comprensión profunda, bueno, de lo que es el reglamento, de la legislación, no solo el reglamento, ahora también nuestra normativa nacional, ¿no? ¿Qué característica o qué conocimiento más tiene que tener ese DPO? El DPO tiene que conocer muy bien qué se hace en la entidad. ¿Qué operaciones de tratamiento hacemos en nuestra empresa, ¿no? En la empresa en la que voy a ser DPO? Y, por supuesto, acompañada de ese conocimiento de los sistemas de información que soportan los datos y todo el procesamiento de datos. Por ello, nosotros siempre recomendamos que el DPO no solo tenga ese conocimiento jurídico legal, sino que esté acompañado de un conocimiento también más técnico para poder dar pues bueno, ese asesoramiento, digamos, 360 en lo que se refiere al RGPD, porque además, como sabéis, nos piden medidas técnicas y organizativas, no solo la clausulita, sino que también sepamos trasladarlo a los sistemas, por ejemplo, ¿vale? En el caso de las administraciones públicas, pues el DPO obviamente tiene que tener también un conocimiento sólido de la norma y procedimientos administrativos de la organización. Se permite que el DPO mantenga una relación laboral, ya sea con un contrato laboral o con un contrato de servicio, es decir, que permite que pueda contrastarse el servicio de delegado de protección de datos con personas físicas o jurídicas ajenas a la organización, ¿vale? Aquí, perdonad. Como os decía, el nivel de conocimiento no está definido estrictamente, pero debe ser acorde con el carácter y la complejidad y la cantidad de datos que procesa una organización. Pues lo mismo, a lo mejor una pyme que por sus determinadas características necesita un delegado de protección de datos, pero es pequeñito, etcétera, etcétera, que a lo mejor una multinacional o sectores que son más sensibles, como pueden ser de la salud o que utilizan nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿vale? Existe también una diferencia dependiendo si la organización transfiere datos personales fuera de la Unión Europea. Bueno, los que tenéis conocimiento de RGPD sabéis que ahora, siempre, ¿no?, lo hemos tenido, pero ahora más tenemos que tener en cuenta las transferencias internacionales de datos que hagamos fuera de la Unión Europea, y es un tema que tenemos que valorar dentro de la entidad y legitimar y analizar esta forma de legitimar esas transferencias internacionales de datos, ¿no?, sobre todo con la caída de invalidación del Privacy Shield en Estados Unidos, donde tenemos muchos proveedores tecnológicos. Entonces, bueno, también que tenga un manejo de esta característica. A la hora de acreditarse, que también siempre nos preguntan, no es obligatorio tener una acreditación, ¿vale? Simplemente pues tus años de experiencia, que puedas acreditar todos estos conocimientos, etcétera. Pero bueno, sí que tengas formación en la normativa y en seguridad, y luego existe una certificación, ¿no? Yo os he puesto aquí dos links, uno al esquema de certificación de delegado de protección de datos, que lo voy a poner por aquí. No sé si lo podéis ver o no. A ver si alguno me decís si se puede ver o no. Bueno, ese es el esquema de certificación. Yo lo veo, no sé si vosotros lo veis. A ver si puedo ver por aquí el chat. Esto por un lado, y luego tenemos aquí también, a ver si se abre, en nuestra Agencia Española de Protección de Datos hay una pestaña entera que nos explica
pues cómo funciona, las entidades de certificación acreditadas, esto es muy importante, si os queréis acreditar, que lo hagáis ante una entidad que ya esté acreditada pues, según el esquema de la agencia, podéis consultar los delegados de protección de datos que ya estén certificados, etcétera, ¿vale? Yo espero que lo hayáis visto, porque no lo sé, igual he estado aquí, a ver. Continúo por aquí, ¿vale? Simplemente para que quien tenga interés, pues que sepáis que hay material y os podéis informar de cómo funciona esta certificación oficial del delegado de protección de datos. ¿Qué conocimientos y características debe tener? Eso también es muy importante. Y aquí lo especifico, ¿no? También la capacidad de desempeño de las tareas propias del delegado de protección de datos debe de medirse tanto por sus cualidades personales y sus conocimientos como por el puesto dentro de la organización. Normalmente también suelen ser personas con determinadas características, como pongo aquí, pues que sean muy éticas, íntegras, que estén consolidadas en la entidad, ¿no? Que bueno, a la hora de decir esas directrices que se tienen que llevar a cabo o no, ¿vale? Como pongo aquí, desempeña un papel clave a la hora de promover una cultura dentro de protección de datos, porque es otra de sus funciones, ¿no? Al final, él también tiene que hacer esas formaciones, esas concienciaciones a la gente, a los encargados de tratamiento, etcétera, ¿vale? En el caso de ser varios individuos quienes sustenten el cargo de DPO, importante, y me paro, el cargo de DPO también se puede, como digamos, hacer como en un comité, no solo una persona que ostente este cargo, sino que a través de la figura del comité, que son 3, 4, 5 personas que pertenecen, por ejemplo, cada una a un área, a un departamento, pueden configurar este comité de protección de datos y nombrar una persona para la función de contacto principal de este comité y se nombrará igual ante la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Es una forma que también utilizamos bastante, esa del comité, y bueno, para que sepáis que no tiene que caer el peso solamente en una persona cuando no lo encontramos, sino que también se puede hacer un comité o, como veremos ahora, también podemos externalizar esta figura que para mí tiene muchísimas más ventajas. Como os digo aquí, muchas organizaciones pueden encontrar que las responsabilidades del DPO son un desafío o cumplirlas, ¿no? Dada la amplitud de conocimientos requeridos para el tratamiento de los datos personales y las operaciones de seguridad que esto conlleva. Y bueno, GDPR da la oportunidad a las organizaciones de externalizar esta función del DPO a un proveedor externo, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de nombrar a un DPO externo? Cuando muchas veces, como digo, no tenemos a esa persona que pueda asumir el cargo dentro de la entidad, pues bien porque haya una incompatibilidad en el puesto, bien porque no tenga los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, pues está esta figura de DPO externo. Ahora les diré también, porque también hay un soporte, un servicio de soporte a esos DPOs internos que, bueno, no han adquirido todos los conocimientos para ayudarles con sus funciones, pero nos vamos a focalizar en cuáles son esas ventajas de nombrar un DPO externo, cuáles son esas diferencias. Un DPO interno tenemos una relación laboral, en el cambio en el DPO externo hay una relación mercantil de prestación de servicios, ¿vale? ¿Qué nos sucede cuando una empresa valora nombrar a una persona de su entidad que ostente esta figura? Muchas veces no se encuentra perfiles internos con esta experiencia en la materia. La posible generación de conflictos, como os hemos dicho, qué pasa cuando estas personas se van de vacaciones o tienen una baja, etcétera, etcétera, ¿no? Esos periodos de carencia en el control y en el desarrollo de las funciones, no hay otra persona que tenga conocimientos en la empresa y bueno, durante un tiempo se quedan sin esta figura, puede crear pues bueno, riesgos en la entidad.
La dificultad frente a nuevas casuísticas que por desconocimiento, porque no las han tenido, es muy difícil valorar o implementar medidas para paliar determinadas casuísticas o riesgos que se presentan en la entidad, pues porque no se le ha dado nunca, ¿no? Es difícil que tengan un conocimiento interdisciplinar o intersectorial, pues, solo se han dedicado a una cosa o a un sector en concreto. Falta de experiencia en el desarrollo de documentación especializada, porque muchas veces a lo mejor no vienen del área jurídica, por ejemplo, ¿vale? Vienen de otro área que no tiene nada que ver. Y lo bueno es que en muchas ocasiones se plantea que sea alguien interno por el alto grado de conocimiento sobre el funcionamiento de la entidad, ¿no? Este es un punto positivo a ese nombramiento del DPO interno dentro de la organización, que sea una persona dentro de la organización. En el externo, bueno, evitas el conflicto de intereses, eso seguro. Tienes un acceso a la experiencia de un DPO que no está disponible internamente, porque normalmente pues, cuando es una entidad quien te da el servicio de DPO externo, la persona que luego se va a encargar pues tiene un conocimiento de distintas empresas, la experiencia profesional en años, etcétera. Acceso a soluciones de formación y de cumplimiento GDPR. En el otro caso, internamente, pues bueno, las tienes que realizar. En el otro caso, pues bueno, ya las tienes, ¿no? Son materiales que están ya hechos, sabes los que funcionan, lo que no. Es un soporte continuo y ágil respecto a las acciones a cometer por la entidad. Pues al final lo tienes 24/7, ¿no? También depende, obviamente, del grado del servicio que tengas del DPO externo, ¿no? Y luego, pues conocimientos tanto a nivel técnico como de las prácticas legislativas actuales. Es un poco lo que os comentaba antes. Nos encontramos muchas veces que el DPO tiene conocimientos a lo mejor jurídicos, pero la parte técnica pues se le va por completo. Y desde que entró GDPR tienen que ser esas dos partes, ¿no? No tienen que ser algo estanco, tienes que trabajar de la mano pues con IT, incluso como os digo, que tú tengas conocimientos para luego poder implementar y materializar esas medidas que a nivel jurídico estás obligado, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos vemos que con esta parte de externalizar la figura puedes cumplir con todos los conocimientos 360, ¿no? Una vez que tu empresa haya tomado la decisión de nombrar un DPO interno o un externo, o incluso una fórmula mixta, o también, como hemos visto, un comité en el que tienes a una persona externa también en ese comité, deberás de proceder a comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos este nombramiento en un plazo máximo de 10 días. Además, deberás publicar sus datos de contacto, pues como os he puesto ese ejemplo, ¿no? En tu página web, en toda la documentación que tú ya generes en los contratos entre encargados y responsables, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener que dar ese contacto del delegado de protección de datos, ¿vale? Y obviamente gestionar ese buzón a donde nos van a llegar pues, los derechos o cualquier otra consulta que tengan para el delegado de protección de datos. Como digo, aquí si estás pensando qué pasaría si aún siendo un sujeto obligado, habéis visto ya las listas y dice, oye, pues yo soy una entidad, soy un colegio, ¿no? Y no tenemos DPO, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si decidiéramos no designar un DPO? Como pongo aquí, debes saber que este incumplimiento supone una infracción grave conforme al artículo 73V de nuestra LOPD, misma infracción que interferir en sus funciones, que no respaldarlo o no permitir su participación en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales en la organización. En cuanto a la no publicación de los datos del DPO o a la no comunicación a la agencia de su designación, se considera una infracción leve, que también lo he comentado en muchas ocasiones. Ok, tenemos el DPO internamente, lo has nombrado internamente, pero si no lo has nombrado a la agencia, como nos ha pasado en algunas ocasiones, ojo con esto, ¿vale? Porque efectivamente supone una infracción. Y por último, si quieres consultar el listado de los DPO notificados o ver si ya apareces, etcétera, aunque cuando lo haces la agencia luego te manda
tu recibo, tu certificado que ya está, puedes hacerlo a través de la sede electrónica, la cual, pues igual que antes os he comentado todo el tema de la certificación, cómo es el esquema y demás, que lo podéis consultar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, también tenéis esto y bueno, un montón de recursos, ¿no? Igual hay un canal también para el delegado de protección de datos, que también os animo a descubrirlo si aún no lo habéis hecho. ¿Cuál es la situación actual en torno a la figura del DPO, ¿no? Voy a hacer, para terminar con esas conclusiones, de lo que nosotros desde Audia, con nuestros servicios, en el que, como os podéis imaginar, somos DPOs de varias entidades. Lo que hemos notado en este último año, sobre todo, es que hay más inversión por parte de las entidades y también dentro de los planes del DPO en concienciación, ¿vale? Es muy importante el tema de la concienciación y sí que hemos visto más inversión en este aspecto. Es una figura que cada vez se hace más notable en las compañías, no tiene que ver nada con hace 3 años, ¿no? Como decíamos, bueno, hace 5 cuando entró, ya no os digo, mucha gente no le decías DPO tal y todavía no sabían, ¿no? Entonces es una figura que cada vez se hace más notable en las compañías, aún falta conocimiento de la importancia de contar con esta figura en determinados sectores, esto es que es cierto, como os he dicho. En muchas ocasiones nosotros lo recomendamos y facilita mucho la labor y a nivel de negocio incluso también que cuenten con una figura de DPO, ¿no? Hay una estrecha relación de trabajo con los asesores legales de las entidades, eso también lo hemos notado, ¿no? Que cuando hay un problema, algo que haya que valorar, etcétera, siempre dice, oye, podemos hablar con vuestro DPO, ¿no? Sí que hay esa relación más estrecha con las áreas de cumplimiento normativo o con las áreas legales. Como os digo, aquí un aumento de DPO de forma voluntaria de este nombramiento, creo que es también por los miedos a las últimas sanciones, ¿no? Como sabéis, pues BBVA, Caixa, etcétera, etcétera, que han sido bueno, pues muy interesantes y muy altas. Y yo creo que en ese caso también se han planteado de, ojo, prefiero tener pues esta figura que me garantiza de alguna manera ese cumplimiento, ¿no? Y minimizo cualquier riesgo que pueda tener en el tratamiento de datos de carácter personal que hago. Es una figura cada vez más imprescindible en la toma de decisiones en las áreas de negocio, de marketing, big data, entre otras, ¿vale? Sobre todo en empresas tecnológicas. Esto es un poco el lado positivo de lo que hemos visto durante este último año, pero también tenemos cosas negativas. Continúa necesitándose más apoyo de dirección y más recursos, ¿no? Porque a veces pues bueno, necesitas incluso alguien, otro recurso adicional en tu área, en tu departamento, para llevar a cabo e implementar todo lo que se necesita, otro recurso de herramientas incluso, ¿no? Para llevar a cabo pues todo lo que es la gobernanza de la privacidad y de la seguridad, pues bueno, más apoyo para ir hacia certificaciones. Ahora estamos notando también muchísimo interés desde Audia en la certificación 27701, que también os animo a que la conozcáis o que la busquéis si aún no la conocéis. En fin, aún necesitamos un poquito más de recursos los DPO. En cuanto a la privacidad del diseño por defecto, incluir en los análisis y en las decisiones que impliquen datos al DPO desde el inicio. Muchas veces nos seguimos encontrando los DPO, como os he dicho al inicio, ¿no? Que cuando ya han sacado todo, nos dicen, no, y ahora, y bueno, ¿qué opináis? ¿Hay alguna implicación? Y dices, bueno, toda, una entera, no se puede hacer como lo habéis planteado, ¿no? Pero no lo hacen desde el inicio, desde el diseño de ese servicio, sino muchas veces cuando ya prácticamente en algunas ocasiones incluso lo han enseñado a un posible cliente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay que aún mejorar en implicar a nuestro comité de protección de datos, a nuestro DPO desde el inicio, desde que lo estamos pensando, ¿no?
A veces hay una falta de cooperación con otras unidades organizativas, no será tanto, pero sí, un poquito. Todavía nos queda ahí apretar, ¿no? Que haya más cooperación, porque al final esto, como os he dicho, no está el DPO estanco allí con sus cosas, no. Esto es de toda la organización y los tratamientos de datos de carácter personal implica a todas las áreas prácticamente de nuestras entidades, en una más que menos, por supuesto, pero en casi todas. Falta de personal, es un desafío para un DPO encontrar las personas adecuadas en su equipo o incluso a las personas que puedan llevar a cabo esta función en la entidad. Por eso muchas veces desde Aurea también lanzamos hace tiempo el soporte al DPO, ¿vale? Entonces, bueno, hay un DPO interno, esta figura se lleva a cabo internamente, pero necesita ese soporte y esa ayuda. Entonces nosotros lo que hacemos es dar ese soporte al DPO y bueno, pues la verdad que es un servicio que funciona fenomenal y a los DPOs más. Presupuesto insuficiente para cumplir con obligaciones, también lo encontramos, o esa falta de independencia que hemos hablado, ¿no? El Comité Europeo arrojó algunos ejemplos de incompatibilidad, como puede ser, no puedo ser el DPO y el director financiero, el DPO y el de operaciones, el DPO y el director de marketing, o el DPO y el director de recursos humanos, o el DPO y el director de IT. No, ¿vale? De hecho, ya hay sanciones a este respecto. En un caso concreto, había nombrado DPO al director de IT, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Muchas empresas lo que deciden es, ojo, yo no quiero caer en esto, además quiero de verdad estar cumpliendo y bueno, pues al final optan por externalizarlo, por lo que os decía, también por la capacidad de recursos de la propia organización, ¿vale? Es cierto que, como os decía al principio, pueden darse estas incompatibilidades, pero otros no, ¿vale? Puede ser hacer otras actividades en la organización que no son incompatibles. Y hasta aquí hemos llegado. Me pasa un pelín. Sí, me pasa un pelín. Pero bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Tenemos en nuestra página web los próximos webinars. Os adelanto que va a haber también, además de estos del DPO, en que vamos a profundizar un poquito más en esas acciones concretas y en ayudar un poquito más al DPO en su día a día. Vamos a tener uno muy interesante sobre la anonimización y pseudonimización como herramientas para el cumplimiento de GDPR, esos plazos de conservación que nos cuesta mucho, ¿no?, cumplirlos y acatarlos, en ocasiones la eliminación de información y bueno, eso es muy interesante, creo que va a ser como a finales de junio para que estéis también atentos y en cualquier caso pues en nuestra web podéis ver todo lo que lanzamos todos los meses. Voy a ver si hay preguntas. ¿Cómo gestiona el DPO el conflicto entre los intereses empresariales de la empresa y el respeto? ¿Cómo gestiona el DPO el conflicto entre los intereses empresariales de la empresa y el respeto a la privacidad? No, yo creo que hemos hablado un poquito de eso. Es muy difícil al final, ¿no? Cuando estás en área de negocio muchas veces te pasa que quieres sacar esto que es muy interesante para tu empresa y supone pues un negocio, pero a la vez desde la parte de privacidad dices, ojo, no podemos hacerlo así. Bueno, analizas, esa es tu función principal, analizar de qué manera y con qué herramientas o métodos tu empresa puede llevar a cabo esos servicios cumpliendo con la regulación y, bueno, sobre todo con las obligaciones que se tienen en el tratamiento de datos de los usuarios, ¿no? Ahí hemos tenido un montón de empresas, ¿no?, que tratan con la sanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es su función principal, ¿no?, encontrar ese equilibrio de lo que quiere hacer negocio y la entidad y lo que se puede hacer cumpliendo con la legalidad, con el RGPD y nuestra LPD. Si cualquier otra pregunta o que no haya contestado o que queráis hacernos, aquí tenéis nuestros datos, también nos podéis seguir por Twitter, por LinkedIn y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os esperamos en el próximo webinar.